con acción a alta velocidad, carreras reñidas y demostraciones de valentía increíbles. IndyCar es amado por fanáticos de todo el mundo. Pero cuando las cosas salen mal, suelen salir muy mal. Hoy vamos a ver los peores choques en la historia de IndyCar. Desde impactos aterradores contra muros de concreto hasta recorridos escalofriantes a través de barreras y cercas. Estos choques de IndyCar lo tienen todo. Prepárate para algunos momentos impactantes desde el hogar de las carreras de ruedas abiertas americanas. Estás viendo Racers Reverie en español, y estos son los peores choques en la historia de IndyCar. Asegúrate de suscribirte para más videos como este. Primero tenemos este choque casi fatal de Katherine Legge en 2006. Pongamos en contexto a la corredora inglesa, manejando uno de los autos de carrera más físicos jamás construidos, en la pista de Road America, pasando por la curva a fondo a 300 km por hora. Suena fácil, ¿verdad? Desafortunadamente para Katherine, el desastre ocurrió. Una parte de su alerón trasero se rompió sin previo aviso, haciendo que su auto perdiera el control a máxima velocidad mientras se aproximaba a una de las curvas más peligrosas de todo el calendario de IndyCar. Su auto hizo un contacto masivo con la pared, golpeándola a más de 290 km por hora. Voló más de 3 metros en el aire y fue destrozado por la cerca en una demostración increíble de acrobacias automovilísticas. Con el chasis partido en dos y ruedas y escombros volando por todas partes, el auto rodó por la pista mientras los fanáticos observaban con incredulidad. Fue uno de los choques más aterradores en la historia de IndyCar, y ella tuvo muchísima suerte de salir con vida. El segundo choque en nuestra lista es tan loco que te costará creer que es real. El accidente de Dick Simon en Riverside International Raceway en 1982 es la definición de insano. El único video de este choque fue grabado por un fan, y si no lo hubiera capturado nos habríamos quedado sin imágenes de uno de los accidentes más increíbles de la historia. Mientras conducía por la recta, todo estaba bajo control en lo que parecía una parte normal del circuito. Pero de repente, el destino intervino. Un momento por el que sería recordado para siempre. Un choque tan severo que hizo que los fanáticos corrieran del circuito por miedo. El neumático trasero izquierdo de Simon sufrió una pinchadura de repente, haciendo que su auto tomara vida propia y se estrellara directamente contra la inclinación a su derecha a toda velocidad. Cuando su auto chocó, se elevó violentamente y dio vueltas múltiples en todas las direcciones posibles. Rebotó en la inclinación, y Simon fue arrojado dentro del habitáculo como una muñeca de trapo. El impacto final fue tan fuerte que lo lanzó a él y a su auto de nuevo a la pista y directamente al peligro. Con su auto destrozado emitiendo humo y con más piezas faltantes que las que quedaban, terminó en una bola de metal arrugada. El siguiente es uno de los choques más escalofriantes en la historia reciente de IndyCar, el Auto Club Speedway de Fontana. Es conocido por sus altas velocidades y carreras extremadamente reñidas, pero en este día, Michael Aleshin se acercó un poco más a sus competidores de lo que hubiera querido. Mientras luchaba lado a lado con otros dos autos a 350 km por hora, de repente perdió el control en la inclinación del óvalo. Sin poder salvarse del giro, lo inevitable sucedió, y su auto se dirigió hacia la pared a toda velocidad. Pero lo que ocurrió a continuación fue lejos de ser normal. Chocó contra un auto que venía en dirección contraria y golpeó la pared de frente, con el impacto masivo enviándolo a la valla de protección a 320 km por hora. El auto fue destrozado y en un instante, giró violentamente de extremo a extremo 3 veces. Volaron chispas, partes del auto fueron arrancadas y el humo cubrió su máquina. Cuando la pesadilla finalmente terminó, su rueda delantera seguía atrapada en la valla y él quedó sentado en su auto destrozado en medio de la pista. El siguiente choque en nuestra lista es el primero en la Indy 500 y fue uno de los más grandes de todos los tiempos. En el Indianapolis Motor Speedway, los pilotos maniobran sus máquinas a toda velocidad durante 800 kilómetros. Se mueven con cuidado a través del tráfico y toman riesgos extremos al adelantar a sus oponentes. Sin embargo, a veces estos riesgos no salen bien. Y Tom Sniva lo descubrió de la peor manera en 1975. Mientras luchaba con otro auto con todas sus fuerzas por un lugar entre los 5 primeros. Estaba en la parte bajo del banco tratando de realizar un atrevido adelantamiento. Los pilotos se acercaron demasiado y se juntaron a 350 km por hora. En una desagradable demostración de física a alta velocidad, el auto de Sniva se volteó instantáneamente y se dirigió hacia la pared de concreto boca abajo. Golpeó violentamente la superficie implacable, en un choque que fue lo más cercano a la muerte que había estado.
Y por si eso no fuera suficiente, su tanque de combustible decidió explotar en una bola de fuego en ese mismo momento, dejándolo volteado en el aire, golpeando la pista y deslizándose boca abajo en la mitad de su auto, todo mientras estaba en llamas. De alguna manera desafió la muerte ese día y regresó para ganar la carrera en 1983. Otro momento que desafió la muerte ocurrió más recientemente en 2013, involucrando a la leyenda del IndyCar, Dario Franchitti. Los pilotos disfrutaban de una emocionante carrera en las calles de Houston, llena de fanáticos que buscaban carreras llenas de adrenalina y cercanas a la acción. Pero algunos fanáticos obtuvieron más de lo que esperaban, ya que uno de los choques más horribles en la historia de IndyCar estaba a solo momentos de ocurrir. Mientras Franchitti competía contra Takuma Sato en la última vuelta, Sato perdió el control, dejando a Franchitti sin otro lugar a donde ir más que hacia Sato a toda velocidad. Cuando los dos se juntaron, Franchitti fue lanzado sobre la pared de concreto, destrozando tanto la cerca como su auto instantáneamente. Los escombros volaron salvajemente hacia las gradas y el auto de Franchitti giró en el aire en una escena que dejó a los comentaristas de la carrera completamente sin palabras. Su auto quedó destruido y la reacción del público al ver la repetición lo dijo todo. Un auto que venía detrás luego golpeó a Sato a toda velocidad, llenando la pista con aún más escombros. El equipo de seguridad llegó al lugar poco después, pero les tomó varios minutos extraer a Franchitti de los restos. Fue un evento que cambió la vida de Franchitti, ya que lo obligó a retirarse de las carreras debido a las lesiones a largo plazo que sufrió, y nunca tuvo la oportunidad de ganar su cuarto Indy 500, igualando el récord. Ahora volvamos a las carreras en óvalos y el Indy 500 para uno de los incidentes más aterradores jamás presenciados. En 2017, Scott Dixon esperaba lograr su segunda victoria en la famosa carrera, pero el traicionero autódromo tenía otros planes para él. El piloto Jay Howard perdió el control de su Dallara y golpeó la pared, rompiendo su suspensión y dejándolo como un pasajero mientras su auto volvía a la pista. El momento no podría haber sido peor, ya que a 350 km/h venía Scott Dixon a toda velocidad. Dixon no pudo reaccionar a tiempo para evitar a Howard, y en un instante se encontró golpeando la parte trasera del auto de Howard. La forma en que se desarrolló este choque fue la pesadilla de cualquier piloto. Dixon despegó del suelo de inmediato en un ángulo escandaloso, pareciendo más un avión despegando a toda velocidad que un choque de autos, perdiendo todo el control. Su auto voló por el aire de Indianápolis durante lo que pareció una eternidad, girando y volteando salvajemente, luego volcando y golpeando la pared en un impacto horrendo, casi aterrizando directamente sobre la cabeza de Dixon. Esto hizo que el auto se partiera en dos, y su motor y eje trasero se desprendieran completamente de su auto. Con Dixon en su cabina y llamas emergiendo de la parte trasera de su auto, el vehículo dio vueltas en campana y rebotó más adelante en la pista. Cuando finalmente se detuvo, solo entonces pudimos ver la verdadera magnitud del daño. Si su auto hubiera golpeado la pared unos pocos centímetros más arriba, no estamos tan seguros de que Dixon habría sobrevivido para contar la historia. Quedémonos con las carreras en óvalos de la misma era para este próximo accidente. Solamente un año después, la carrera de IndyCar en Pocono Raceway fue testigo de un terrible choque que involucró a Robert Wickens, apodado el Triángulo Tricky. Pocono es conocido por su naturaleza de alta velocidad y peligrosa, y desafortunadamente para el prometedor novato Robert Wickens descubrió por qué en 2018. Al llegar a la curva 4, Wickens se acercaba a Ryan Hunter-Reay por la tercera posición. Colocó su alerón delantero a su lado mientras entraba en la curva más rápida de la pista, alineándose para un adelantamiento de alto riesgo. Wickens fue tomado por sorpresa cuando la pista se estrechó de repente, ya que no obtuvo tanto espacio como quería, y lo que sucedió a continuación cambiaría las cosas para siempre. Hicieron contacto y, de repente, ambos perdieron completamente el control. Hunter-Reay golpeó la pared con fuerza y Wickens lo siguió a toda velocidad, pero le fue mucho peor. Su auto fue catapultado hacia la pared, sufriendo un choque horrendo en el proceso. Pero eso no es todo. Su auto fue lanzado hacia la cerca y giró violentamente, desgarrando la cerca y su auto en pedazos. Los comentaristas se quedaron sin palabras para describir la horrenda escena que acababan de presenciar. Wickens quedó paralizado del pecho hacia abajo, pero ha hecho grandes progresos en su rehabilitación y desde entonces ha vuelto a las carreras. Otro choque verdaderamente impactante en un óvalo ocurrió en 2001, esta vez involucrando a Alex Zanardi. Este fue un momento que dejó a los fanáticos del automovilismo en todo el mundo en estado de incredulidad.
algo que nunca había sucedido antes en una serie de renombre mundial y que recordó todos los peligros de las carreras modernas. En el Lausitz Ring, Alex Zanardi había hecho una parada en boxes y estaba reincorporándose a la pista con neumáticos fríos. Cuando aceleró, de repente perdió el control y se deslizó hacia la pista, justo en la línea de carrera. Casi de inmediato, el piloto Patrick Carpentier, que viajaba a más de 320 km por hora, chocó contra el auto de Zanardi, increíblemente arrancando completamente la parte delantera del auto de Zanardi en el proceso, y de forma horrible. Las partes inferiores de las piernas de Zanardi fueron arrancadas con ello. Fue trasladado en helicóptero al hospital en estado crítico, donde los médicos se vieron obligados a amputar ambas piernas para salvarle la vida. El último en nuestra lista es un récord que el piloto Kenny Brack tuvo la mala suerte de romper. En 2003, tuvo un accidente en Texas tan devastador que oficialmente se convirtió en el mayor accidente jamás sobrevivido por un ser humano. El Texas Motor Speedway produce carreras a más de 350 km por hora, con emocionantes carreras lado a lado y adelantamientos atrevidos. Pero mientras Brack competía con otro auto, rozó su rueda trasera y ocurrió lo impensable. De la nada fue enviado de cabeza hacia la pared y se encontró con un impacto devastador en la cerca. Su auto giró de manera aterradora y se desprendió de cada pieza de la carrocería posible. Brack quedó como pasajero en la única pieza restante de su auto mientras rebotaba, rodaba y giraba de vuelta a la pista, justo en el camino de un grupo de autos que conducían a máxima velocidad. El accidente registró unos increíbles 241 Gs. De alguna manera, escapó de la muerte y quedó con múltiples huesos rotos en este accidente para la posteridad. Y con eso tenemos los peores choques en la historia de IndyCar. Los momentos aterradores pueden ocurrir en cualquier tipo de pista en IndyCar, ya sea en circuitos de carretera, pistas urbanas u óvalos. Es seguro decir que estos pilotos son gladiadores modernos. Comenta cuál choque te pareció el más loco y cuéntanos si nos perdimos alguno. Por favor, dale like y suscríbete por más contenido sobre deportes de motor. Esto ha sido Racers Reverie en español. Nos vemos en el próximo video.